Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a esta segunda parte de la charla Introducción al Reglamento Nacional de Protección contra Incendios 2020 a cargo del panelista, el ingeniero Guillermo Chacón Espeleta. Para las personas que no nos acompañaron la semana pasada, voy a presentar a nuestro panelista, el ingeniero Guillermo Chacón Espeleta. Es ingeniero civil, cuenta con un máster en protección contra incendios, además cuenta con varias certificaciones en la NFPA y tiene más de 30 años de experiencia de pertenecer a la institución, de los cuales los últimos 7 años ha laborado para la unidad de ingeniería. Hoy en día se desempeña como encargado del programa de revisión de proyectos constructivos de la Unidad de Ingeniería de Bomberos. Recordarles que las consultas quedarán para el final de la conferencia. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y con todo gusto nosotros le activamos el micrófono para que puedan hacerlas por medio de voz. Además, la grabación de la primera parte ya se encuentra en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles y esta estaría colocada en el transcurso de esta semana para que también la puedan consultar o compartir. Entonces, sin más, le doy la palabra al ingeniero Guillermo Chacón para que inicie la conferencia. Adelante, don Guillermo. Doña Carol, buenas tardes. Muchísimas gracias. Nuevamente, sumamente agradecido por la invitación, por el poder participar un ratito con ustedes aquí, conversar un poco sobre el asunto de la normativa, sobre el reglamento. Hoy me traje un tema bastante interesante y es lo que habla la normativa o el reglamento de protección contra incendios con relación a la resistencia de los elementos estructurales. Entonces creo que la verdad es que el tema hoy es bastante interesante para los compañeros y los colegas que nos acompañen para poder abarcar este tema. En realidad este tema siempre ha sido un poco, no sé, no quiero usar la palabra controversial, pero sí ha generado un poco de roncha con relación al asunto del manejo y la utilización de los elementos estructurales en acero versus la resistencia al fuego. Entonces, todo el mundo nos ha dicho, mira, pero es que la pintura, una de las formas en las cuales nosotros podemos brindarle la resistencia al fuego a estos elementos es por medio de la pintura intumescente y pues sale un poco costosa. No es la única alternativa que se puede presentar para este tipo de situaciones de brindar una resistencia al fuego a sus elementos, pero sí encarece un poco el proyecto si aplicamos la pintura intumescente. Dentro del proceso de la capacitación, vamos a ver de que muchas veces le metemos resistencia al fuego a los elementos y nosotros en la institución de bomberos y en la ingeniería de bomberos hemos llegado a pensar de que es un poco de tabú. El nuevo reglamento de protección contra incendios, que es lo que hemos venido estableciendo, la nueva normativa que se ha implementado en el país en cuanto a este tipo de situaciones de protección y de seguridad humana, establece ciertas alternativas y establece ciertas guías a seguir para poder brindar esa resistencia al fuego. ¿La requiere? Bueno, podríamos ver cuántas horas son las que se necesitan, no solamente 4, 3, 2, que ha sido como comúnmente lo hemos tratado y lo hemos analizado, perfectamente pueden ser hasta una sola, puede ser una obra, un proyecto como tal, en el cual podemos desarrollar un edificio cero resistencia al fuego. El cuerpo de bomberos lo considera, la normativa lo indica y perfectamente podemos utilizar este tipo de alternativas. Estamos en materia, vamos a ver si podemos abarcar un poquitito. Ahí estarán viendo la presentación como tal. Doña Carol, ¿me confirma? Sí, sí lo vemos correctamente. Perfecta la presentación.
Bueno, un gusto, nuevamente. Insisto en que para nosotros, a título personal y para la institución, es un gusto el poder compartir comercial. Hago un paréntesis aquí, comercial, no solamente estos temas, abarcamos muchísimos temas adicionales en los cuales podríamos refrescar conocimientos, ampliar conocimientos, y estamos totalmente anuentes a que nos hagan la solicitud por medio del SIC, por medio de doña Carol, y venir y desarrollar más capacitaciones como estas, sean virtuales, presenciales, como ustedes quieran, porque la intención de nosotros es el poder desarrollar el asunto de que tengamos conocimiento a nivel de reglamento como tal, todo lo que establece las normativas, y que el profesional pues vaya desarrollando un conocimiento más amplio en cuanto a este tipo de materia. Ok, entrando en el tema. Este tema, vieras que lo estuvimos analizando, ya lo hemos presentado en varias ocasiones, y la resistencia al fuego de los elementos estructurales en los edificios. Si ustedes ven, por ejemplo, la imagen que está de fondo, donde tenemos las unidades extintoras, este es uno de los edificios nuevos que desarrolló el Cuerpo de Bomberos, es totalmente en metal y cuenta con resistencia al fuego en todos los elementos estructurales. Ahí se utilizó una pintura entumescente, viene con un sistema de rociadores automáticos con protección total. Entonces, estuvimos viendo qué nos permitía la normativa como tal para poder brindarle la protección. Pero esta es la Metro Norte, y se desarrollaron dos edificaciones, tanto la norte como la sur, con una metodología en acero estructural, con una resistencia al fuego basado en la pintura entumecente. Ya me presentó doña Carmen, mi nombre es Guillermo Chacón, y tengo ya ratillo de pertenecer a la institución, la verdad. Esto me apasiona. El Cuerpo de Bomberos en realidad me ha generado, ha sido el fundamento para ser lo que soy a nivel profesional, y del conocimiento que tengo con relación a la protección y a la lucha contra el fuego. Fui bombero desde 1987, pertenezco a la institución como bombero voluntario. Posteriormente me hice bombero permanente. El bombero permanente es el que nos paga, es el que estamos ahí pues en las estaciones tripulando cada uno de esos vehículos e ir a atender los incendios. Los bomberos somos piromaniáticos, la verdad es que sí, nos encanta el fuego y es parte de. Entrando en el tema, con relación a lo que es la resistencia al fuego, aquí me gusta y quiero desarrollar dos preguntas retóricas. Y esas dos preguntas son, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica exige que todo lo que se construya debe contar con resistencia al fuego. Todo el mundo nos dice, sí, claro, y si yo no le pongo resistencia al fuego, el proyecto en el APC no va a pasar. No sé, puede ser que sí, en realidad, pero son alternativas que la normativa presenta, que podríamos estudiarlo y analizarlo un poco. Toda construcción con estructura metálica debe contar con 2 horas de resistencia al fuego. Bueno, nosotros lo utilizamos en las metropolitanas, en las estaciones metropolitanas, tanto norte como sur, sí se implementaron la protección contra incendios, basado en pinturas entumescentes. Pero las alternativas que brinda la normativa son viables, las podríamos utilizar. Ahora mismo, entremos un poquito en cuanto a la legalidad. No es nuestro campo de acción, pero necesitamos fundamentar todo este tipo de requerimientos que tiene que desarrollar el Cuerpo de Bomberos en cuanto a la ley como tal. ¿Y cuál es la ley? La ley es la ley 8228, que es la conformación del benemérito Cuerpo de Bomberos. La ley 8228, su artículo 13, establece la obligación de prevenir. O sea, siempre, ese es nuestro negocio. Cada uno de las instituciones tiene su eslogan, y nosotros, ustedes, amamos lo que hacemos, cuidamos lo que ustedes aman. Entonces, nosotros en realidad
desarrollamos este tipo de situación con el artículo 13, con la obligación a prevenir, y dice textualmente, la prevención de los incendios y las situaciones específicas de emergencias es responsabilidad del Estado costarricense, sus instituciones y órganos, así como de todos los habitantes del territorio nacional. Ahí nos incluye como institución al cuerpo de bomberos, pero a cada uno de nosotros. Y debemos de velar en prevenir para que los incidentes, los incendios, no se desarrollen como tal, ni progresen. Todos los días, desgraciadamente, hay familias en este país que pierden su residencia, su casa de habitación eh, por un incidente por fuego. No, aquí no incluimos, y acordémonos de que el cuerpo de bomberos vela y trabaja en la prevención en cuanto al fuego como tal, ¿verdad? Los medios noticiosos nos tratan a nosotros como los apagaincendios, los apagafuegos, y en realidad nuestra función primordial es el de prevenir, el de velar, porque incidentes como estos no se presentan. Nuevamente, en el artículo 14 de la ley 82/28 establece el requerimiento técnico de los edificios y establece de que las instituciones, instalaciones, construcciones, obras civiles o plantas industriales, según se establezca, deberán contar con los requerimientos técnicos, las previsiones y los requisitos de edificación. Asimismo, cumplirán lo estipulado en la normalización técnica y el reglamento de la presente ley. Acordémonos de que aquí estamos hablando de la ley. Posteriormente va a venir ciertos artículos del reglamento. En la ley dice qué es lo que tenemos que hacer y en el reglamento establece cómo es que tenemos que desarrollarlo y cómo lo ponemos. Tal es el caso que la siguiente culmina. En el reglamento a la ley 82/28, es el reglamento 34.768, establece en su artículo 66 la adopción de la normativa de la NFPA. Vamos a ver, aquí me quiero detener un poquitito para hablar un poquito sobre la normativa NFPA. Esto es para discutirlo con una buena taza de café y una buena tertulia, porque a nosotros nos han tildado de que al haber adoptado la normativa NFPA hemos encarecido la obra civil brindándole protección contra incendios. La verdad es que consideramos, a nivel de bomberos, consideramos que la prevención es eso. Nosotros eso es nuestro negocio y debemos de trabajar en ese tipo de situaciones. Pero creemos también, a su vez también, de que no solamente es el hecho de adoptar la norma, el hecho que se haya encarecido el proyecto. Yo los invito, nosotros en la oficina hemos desarrollado varios análisis y el porcentaje que conlleva los sistemas de protección contra incendios de una obra. Me gustaría saber cuánto es el porcentaje que representa en el costo. Y ustedes se van a dar cuenta de que no es tan magnífico, no es tan alto el porcentaje como para llegar a indicar de que nosotros encarecemos la construcción. Eso es algo muy importante. Si no compartimos que para cierto tipo de condiciones tenemos que estar al último grito de la moda, queremos saber qué es lo que tenemos que implementar para ver qué es lo que hay en Europa, en los países del norte, para poder implementarlo aquí, pero la seguridad muchas veces genera esa roncha, genera esa nebulosa en el cual dicen, lo estamos encareciendo. Y la verdad es que, no sé, por eso les digo que es un tema que debemos de discutirlo, debemos de comentar un poco más con una buena taza de café y hacer una buena tertulia en cuanto a eso. Ahora bien, el Cuerpo de Bomberos en el reglamento, en su artículo 66, adopta la normativa de la NFPA. ¿Por qué? Es difícil, capacidad sobra como profesionales que hay en esta institución, pero es difícil que podamos tener los recursos para poder desarrollar la normativa como tal. En el caso de INTECO, en nuestro país,
desarrolla normas y la gran mayoría de sus normas son voluntarias. La persona si quiere la adopta o si quiere no. En cuanto a esto, el Cuerpo de Bomberos sí ha sido tajante y ha dicho es de acatamiento obligatorio y debemos de implementar este tipo de condiciones. Entonces, es como cuando se adopta este tipo de situación de la normativa NFPA como tal. Ahora bien, hay cosas en las cuales pues la normativa sí es muchas veces sumamente drástica. Al desarrollarlo de una forma prescriptiva, pues la norma a veces, en algunos casos es sumamente drástica y entonces es donde el mismo reglamento 34.768 establece de que deben de haber excepciones. Y es precisamente el hecho de que se van a desarrollar ciertas excepciones, las cuales van a estar plasmadas en el reglamento de protección contra incendios, donde se indica y se flexibiliza mucho sobre los requerimientos normativos que establece la NFPA como tal. En la sección pasada, en la sección de trabajo que tuvimos la semana pasada, vimos algunas de las excepciones que se tenían en cuanto a la aplicación de la normativa como tal y la flexibilidad que permite el reglamento. Bueno, eso es precisamente nosotros amparados en el artículo 67, en el cual nos obliga a desarrollar al Cuerpo de Bomberos como tal las excepciones de la aplicación en las que el Cuerpo de Bomberos considere que deben de existir las excepciones. Entonces, el reglamento las establece como tal. Nuevamente, la responsabilidad es de todos, tanto del Estado, de las instituciones que se dedican a esto, como de nosotros mismos, y debemos de velar. Máxime como profesionales tenemos una responsabilidad. La firma de los planos como tal establece que se deben de cumplir tal cual se establecieron, tal cual fueron tramitados por medio de la PC para solicitar los permisos de construcción, y se estableció de que deben de tener ciertos requerimientos normativos para poder considerar y hacer el Cuerpo de Bomberos el análisis y llegar a decir, ok, perfecto, esos planes de tal número de contrato están aprobados y tienen el aval del Cuerpo de Bomberos para poder desarrollar su construcción y construirlo tal cual está establecido. En las inspecciones, pues el decreto el trámite de los permisos de construcción, el 36.550, el decreto 36.550, faculta a las instituciones revisoras a desarrollar inspecciones a las obras que ya han sido revisadas y analizadas por medio del APC. Siempre salen pulgas, o sea, siempre que vamos a desarrollar una inspección a un proyecto, aunque esté por más apegado a los planos constructivos, siempre tiene observaciones, siempre sale algún tipo de situaciones. Entonces, hasta el momento, debo confesar que en lo que yo tengo de trabajar para la institución en ingeniería, no hemos encontrado un proyecto en el cual se ha emitido la inspección. Siempre van a salir aspectos de mejoras que se deben de considerar para poder estar al cumplimiento como tal. Para mí, esta foto es una foto que me llama muchísimo la atención. A nosotros como bomberos nos entrenan precisamente para ese tipo de condición. Si ustedes ven, ahí es un incendio en los Estados Unidos en los años 70, en el cual hubo un edificio de 5 pisos que se estaba quemando, y nos entrenan precisamente para desarrollar eso, para salvar las vidas. El Cuerpo de Bomberos tiene toda una academia, un curso, estas están ya en San Antonio Desamparados, tienen cursos especializados para poder instruirnos a nosotros
a prepararnos y precisamente es eso, el salvar vidas. Esto es nuestra primera prioridad táctica que tiene el Cuerpo de Bomberos como tal a nivel operativo, ¿cierto? Eso es lo que desarrolla, nos preparan precisamente para ver eso. Y eso es una foto donde se encuentra una señora y una chiquita. La chiquita, no sé si la logran ustedes observar, que está entre los brazos de la señora, y el bombero esperando la unidad de escaleras para poder hacer el rescate. Para mí esta foto es trascendental porque engloba todo lo que significa el espíritu, el objetivo del cuerpo de un bombero, y es el hecho de rescatar las vidas. Ahí está. Por la parte superior hay una persona ahí que estaba, me imagino que lo que hizo fue tratar de subir hasta la azotea del edificio, tratar de protegerse del humo y el mismo fuego para poder ser rescatado. Es una de las fotos que más me llama la atención, y posteriormente vamos a ver otra foto que me interesa muchísimo. Ahora bien, la bendita resistencia al fuego de los elementos estructurales. Esto, pues, la normativa lo establece, y la norma NFPA establece que debemos de brindarle resistencia al fuego de los elementos estructurales. Así, el edificio va a resistir algunas horas para poder desarrollar el incendio como tal, y la estructura va a estar diseñada para poder soportar ese periodo de tiempo en el cual se fue desarrollando el incendio. Y son cosas importantísimas porque en el desarrollo es sumamente el crecimiento de un incendio a nivel es un crecimiento exponencial, es sumamente rápido, y vamos a ver varios factores importantísimos. Pero la leyenda indica de que en 1913 en Nueva York, el jefe del departamento de construcción le solicita a la Universidad de Columbia que desarrolle algún método para poder desarrollar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de una obra, de un proyecto. Y ahí es cuando entonces la universidad empieza a desarrollar lo que conocemos nosotros, desarrolla una curva principalmente, que es una curva donde se expone tanto temperatura como tiempo, y es lo primero que nosotros empezamos a entender de lo que serían las resistencias al fuego. Ver cuánto es la temperatura y la curva que va a ir soportando esos elementos. Para tal motivo, antes del 2006, la NFPA desarrolla la NFPA 251, que es la NFPA 251 es la que se conforma con una curva normada, que es precisamente para poder desarrollar el asunto del análisis de tiempo versus temperaturas que se pueden llegar a alcanzar dentro del incendio. Las temperaturas son altísimas, altísimas, y todo va a depender de la carga de fuego. ¿Qué es una carga de fuego? Es otro tema que debemos de trabajar y de conocer un poco. ¿Qué es la carga de fuego? La carga de fuego es todo lo que contiene un edificio o un aposento dentro que puede arder y va a liberar temperatura, va a liberar una energía en el cual eso es lo que nos va a afectar las estructuras. Recordemos que la estructura tiene que resistir el fuego por varios aspectos. Uno es para poder salvar vidas, nos dé el tiempo requerido para poder hacer la evacuación de las personas como tal. Bueno, ustedes nos dicen, bueno, hay un edificio como que, no sé, hablemos del edificio de La Caja, ahorita que está siendo reestructurada, el edificio viejo. ¿Cuánto se podrá evacuar ese edificio? Ese edificio, probablemente la normativa hable de que no debe superar los 20 minutos de tiempo para poder hacer una evacuación. Entonces uno se pone a pensar 20 minutos en la evacuación, pero bomberos de aquí nos jode a nosotros con 2 horas de resistencia al fuego. Entonces ya yo tengo que hacer elementos más esbeltos, tengo que hacer elementos más fuertes que me puedan resistir esas 2 horas. Pues sí,
ustedes tienen razón en cuanto a este análisis, pero recuérdense que desarrollamos el primer objetivo y fue sacar a todos y cada una de las personas que están en ese edificio en menos de 20 minutos. Pero ¿quién lo apaga? El edificio sigue prendido. Y ojalá que no tengamos sistemas automáticos de control de incendios, llámese rociadores. Nuestros compañeros van a tener que ingresar a ese edificio para poder hacer el control de ese incendio. Y esos compañeros que van a ingresar también los esperan en la casa. Y ese edificio debe tener la integridad estructural para poder abarcar ese tiempo en el cual debe de haber un control. Y lo principal de todo, que yo genero, veo estos dos objetivos. Primero que todo, salvar las vidas. Ese es el principio fundamental del poder desarrollar esa resistencia al fuego, que el edificio quede totalmente íntegro para poder hacer la evacuación de todas esas personas dentro del ejemplo que pusimos del edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, en menos de 20 minutos. Pero otro punto fundamental es la reanudación del negocio como tal a un corto tiempo posible. Si el edificio estaba diseñado para soportar 2 horas de fuego y se logró evacuar y controlar en 20, 30 minutos, el edificio muy factiblemente esté en unas cualidades para poder seguir desarrollando el negocio en el cual fue diseñado. Y se desarrolla la rehabilitación del área donde se presentó el incidente y podemos entrar a poner el edificio, el negocio nuevamente en marcha en un corto tiempo posible para poder seguir con el negocio de cada una de las personas que fueron afectadas en eso. Volviendo al tema con relación a lo de la resistencia, es cuando entonces se desarrolla después del 2006, que anteriormente a eso estaba la NFPA 251 con la curva normada, se desarrolla la famosa curva ASTM E119. Y esa es la curva o el ensayo que se desarrolla a los elementos que deben de tener resistencia al fuego como tal. Hay elementos a los cuales hoy día se les solicita de que debe tener resistencia al fuego y debe ser certificada. El desarrollador, el distribuidor, el propietario tiene un elemento el cual cree, considera, dependiendo de los estudios, de sus análisis, que tiene resistencia al fuego, pero no va a llegar al cuerpo de bomberos y le va a decir, miren, este muro seco tiene resistencia al fuego. Sí, perfecto. ¿Pero cómo? Sí, yo le puse ahí el soplete y vea, lo puse 4 horas y media y se quemó este pedacillo, pero no traspasó la pared. Bueno, es una prueba práctica, ¿verdad? Empírica, en el cual logró demostrar que el muro seco no se quema en cuanto a tantas horas de aplicación. Pero acordémonos de que el cuerpo bombero le va a pedir una certificación. ¿Y cuál va a ser? Que el producto sea certificado. Precisamente que sea ensayado bajo ese tipo de prueba, la ASTM E119. ¿Y cómo? Esa es la curva normada ASTM E119, en el cual en unas horas, un tiempo bajo y una temperatura en su otro eje para poder desarrollar esto. Hay laboratorios norteamericanos que desarrollan ese tipo de pruebas en los cuales meten los elementos a ensayar a los hornos y le empieza a aplicar las temperaturas en el tiempo para poder desarrollar ese tipo de prueba y ver cuánto es el requerimiento que el tiempo que ese producto que estamos sometiendo a ese ensayo está aguantando. No es que si yo quiero que este producto que vamos a ensayar por medio de la prueba ASTM E119, lo quiero para 2 horas, le aplico los 120 minutos y apago los sopletes y vámonos
en el momento en que ya haya superado los 120 minutos. ¿No? Se le aplica temperatura y se le aplica temperatura en las pruebas que ellos sean hasta que haya alguna falla de los elementos y se ve cuánto es el tiempo que el producto aguanta. Si es obviamente mayor ese tiempo a los 120 minutos y lo requerimos certificar por 2 horas, pues el producto fue ensayado por medio de uno de los procesos que requiere la normativa y cumplió a satisfacción todas las pruebas que se deben de desarrollar. Pues esa es la prueba y aquí hay algo muy importante que debemos de resaltar. Véanlo abrupto de 0 a casi los 700 grados Celsius, que es casi vertical, el incremento que sufre en un incendio normado la temperatura que podríamos dar. Y eso es un punto importante que debemos de tener ahí, de guardar esa imagen para ir comprendiendo ciertos aspectos de la resistencia al fuego que nosotros debemos de brindar. Esta otra curva es una gráfica en tiempo-temperatura de las fases del fuego. Y si nosotros vemos, tenemos en realidad 4 fases del fuego como tal. Tenemos una fase de desarrollo que es desde que se inicia la causa del fuego, llámese cortocircuito, un cigarro, un fósforo, una candela. Desde que empieza esa candela, ese cigarro, a generar de forma latente y va creciendo hasta que llega un momento donde es exponencial y es lo que se conoce, donde tenemos esa parte y es donde se entra a la combustión súbita. Empieza a calentar tanto las paredes, ese inicio del fuego como tal, que llega un momento donde toda el área donde estaba involucrada ese incendio arde simultáneamente. Y eso es una combustión súbita del aspecto de toda la habitación donde se encontraba eso, todo el incendio como tal. Y es algo que debemos de comprender, porque eso, si bien es cierto, el desarrollo dura bastante, el hecho de la combustión súbita se hace en tiempos muy cortos y es importante para poder entender con relación al acero de ciertas temperaturas como tal. Posteriormente a la combustión súbita vamos a tener una fase donde tenemos toda una de combustión completa y eso es que se desarrolló la combustión súbita, pero posteriormente se quedó en el recinto quemándose todo lo que teníamos alrededor. Obviamente que si nosotros tenemos eso en una habitación de la casa, al desarrollarse la combustión súbita, ya el fuego se sale de los aposentos donde nosotros lo teníamos confinado y empieza a desarrollar el incendio en otras habitaciones como tal. En esa habitación donde se generó el incendio es donde vamos a tener el asunto de una combustión completa. Todo lo que había ahí posterior se quemó en su totalidad y acordémonos de que si ya yo no tengo materia en el cual tenga por quemar, tenga la materia, ya se me ha ido consumiendo por causa del fuego, pues entonces ya el incendio viene en una fase decreciente porque no tiene nada más que quemar. Aquí tengo un video y déjame ver si lo podemos ver. Eso es en un laboratorio, en una prueba que desarrollaron los bomberos para poder ver lo que es la combustión súbita. Vea que ellos tenían en una esquina el crecimiento del incendio, a pesar de que es desarrollado por medio, vea cómo empieza a quemarse las alfombras y todo, y de un pronto a otro ya sale de él sin control. Y fue sumamente rápido. Entonces, en ese momento donde ya el fuego genera y empieza a quemarse todos los elementos internos de la habitación, es donde se desarrolló la combustión súbita. Y eso, si ustedes logran apreciarlo, es en un corto de tiempo muy rápido. Entonces, es importante el poderlo considerar. ¿Okay? Volviendo a la gráfica, esa
esa combustión súbita que vieron ustedes ahí, que fue sumamente rápido, es exactamente el punto donde nosotros tenemos ahí la bolita roja, la bolita, perdón, amarilla, en el cual se genera esa combustión de todos los elementos. Llegó a haber tanta temperatura que todos los elementos que están alrededor de lo que se está quemando empieza a arder. Ya empieza a haber pirólisis, un montón de aspectos químicos en los cuales para poder desarrollar el asunto de la combustión súbita. Pero empiezan a arder todo generalizado. Todo se empieza a quemar de una sola vez. ¿Y qué es el enfoque? ¿Y por qué nosotros hacemos tanto énfasis en esto? Pues vean, la literatura habla que a los 538 el acero ya pierde, el acero estructural ya empieza a perder un alto porcentaje de capacidad. Y eso, en un incendio, según la curva normalizada, lo logramos a los 5 minutos. A los 5 minutos que se desarrolla el incendio es cuando nosotros llegamos a obtener ese tipo, a esa temperatura como tal. Entonces, ahí es donde debemos de conceptualizar, debemos de analizar este tipo de consideraciones para ver de qué manera nosotros podemos darle la resistencia al fuego de esos elementos estructurales. 5 minutos, habla la normativa. Yo les pregunto, no sé, y me imagino que vivimos en diferentes partes, pero uno de los objetivos del Cuerpo de Bomberos es tratar de estar en el lugar de la emergencia en menos de 8 minutos. Eso significa que desde el momento en que se reporta la llamada al 911, se desarrolla todo el proceso de despacho de las unidades y hasta que llegue la unidad, la primera unidad al incidente, se trata y se procura de que se llegue en menos de 8 minutos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso es factible en este país con las condiciones que tenemos de distancias? Con las condiciones que tenemos de las presas horas pico? Eso es muy difícil. Y el coste, 8 minutos ya estamos por encima de lo que dice la literatura de los 538 grados Celsius, que es donde empieza el acero a tener cierta repercusión en cuanto a sus capacidades. Entonces es algo que debemos de ir comprendiendo del por qué la resistencia al fuego son aspectos que tenemos que considerar. Aunque, recalco y subrayo, de que dentro del desarrollo de esta capacitación vamos a ver que perfectamente podríamos tener estructuras con 0 resistencias al fuego. ¿Ok? Y eso es importante. Esto es el edificio Windsor en España. Es un edificio que en realidad, si ustedes ven, no colapsó. Se quemó todo. Todo, 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 pero quedó erguido. Gracias a que fue construido en concreto y el concreto genera muchísimas bondades para la absorción al fuego como tal. Y eso es algo muy importante porque, si bien es cierto, el acero tenemos que implementar ciertos elementos adicionales para poder brindarle la resistencia al fuego, no implica de que no, por tener resistencia al fuego o no tener las características que podría tener el concreto, ya la implementación del acero no sea requerido. No, hay muchas empresas constructoras, desarrolladoras metálicas aquí en Costa Rica que nos dijeron, bueno, pero es que solo la pintura entumecente. Y lo vamos a ver ahora. No solamente la pintura entumecente, es lo que se podría utilizar para eso. Recalco, podemos hacer ciertos diseños con 0 resistencia al fuego y perfectamente el Cuerpo de Bomberos se lo va a avalar.
Ahora bien, para poder ir entendiendo este concepto de cómo puede ser posible de que podamos tener obras que tengan cero resistencia al fuego, la normativa establece que debemos de conocer los tipos de construcción. Y los tipos de construcción, la normativa los establece en 5, obviamente, del 1 al 5, y ahí van a ir teniendo cierta consideración como tal. Veamos la primera. Ese es el edificio del Hospital México sin la nueva ampliación que tenemos hoy día de los quirófanos al frente, que también fue construido en tipo 1, una obra totalmente concreta, una obra masiva que es totalmente concreta. Estas obras generalmente sobrepasan las 4 horas de resistencia al fuego en todos sus elementos, en las columnas, en los entrepisos, en los marcos, todo vamos a tener ese tipo de condición. Se construyen muchísimos proyectos aquí de esa forma. Tipo 2 es la construcción en el cual es con acero y con algunos elementos también en concreto. Es la más utilizada en nuestro medio, en Costa Rica. Entonces, podemos tener ese tipo de estructura. La combinación de los elementos metálicos con el concreto como tal, o utilizando muchísimo más acero, tratando de darle resistencia o no dándole resistencia, dependiendo de lo que queramos desarrollar y cómo lo queramos implementar, apegados a lo que nos permite la normativa como tal. Madera sólida. El tipo 3 es la implementación de madera, ¿verdad? En el cual podemos tener ese tipo de elementos constructivos y una combinación de ellos. Hoy día aquí en el país se desarrollan elementos en madera bastante interesantes y nos llama muchísimo la atención para este tipo de construcción como tal. El 4, madera pesada, muy similar al anterior. El otro tiene un poco más de combinaciones también con concretos, pero en este es madera pesada, y se le conoce a la madera pesada cuando ya utilizamos elementos estructurales de 6, 8 pulgadas en adelante. Y con esas dimensiones, entonces ya podríamos considerar que es un tipo de construcción, el tipo 4, en el cual pues tenemos madera pesada como tal. Y el 5 es cuando ya bajamos la masividad de la madera y podemos utilizar elementos constructivos de 2 por 4 pulgadas como tal, ¿verdad? Entonces esa es algún tipo de consideraciones y son los elementos. Y acordémonos que en la gran mayoría, en nuestro país, nos vamos a abocar al tipo de construcción 2, que es la combinación o la implementación de aceros, ya sea con resistencia al fuego o sin resistencia al fuego, que es lo que queremos ver, que es lo que nos permite la normativa como tal. ¿Cómo le damos nosotros una protección a las estructuras? Bueno, nosotros le damos protección a las estructuras de 2 formas. Una forma activa, presente con todos los sistemas de detección y de extinción. Le implementamos sistemas de alarma de incendios, le implementamos sistemas de rociadores a los inmuebles, entonces ya vamos a tener una detección temprana, en el caso de la alarma de incendios, y una activación de los rociadores como tal, para poder controlar el fuego incipiente y nunca se va a tener un desarrollo del incendio como tal. Esa es una. Y ahí conlleva a la implementación de sistemas, de elementos, para poder hacerle frente al combate de incendios a la hora de detectarlo o de controlarlo como tal. O la pasiva, que representa todas las medidas constructivas que permiten que una estructura resista un incendio durante un tiempo determinado. O sea que la forma de protección pasiva es algo per se que ya trae el diseño
del proyecto que nosotros estamos estableciendo. Resistencias al fuego, ya sea que utilicemos concreto, algún tipo de cerramientos, pero también vemos algunos de los elementos que podríamos utilizar para las protecciones pasivas. Esa protección podría ser una protección sólida, con recubrimientos con planchas, morteros, mantas, pinturas entumescentes. Es lo más utilizado en esto. Relleno de los miembros huecos, estructuras externas y la compartimentación como tal, para poder nosotros segregar. En cuanto a la protección pasiva, vemos que existe lo que sería la protección sólida. ¿Qué es? Corremos nuestros elementos con algún concreto para poderle brindar la protección requerida. Acordémonos de que el concreto nos genera muchísimas bondades en cuanto a la resistencia al fuego como tal, sin considerar los que son estructurales, las ventajas y las bondades que nos da el hecho de tener la implementación del concreto. Yo desarrollo de una forma, le doy una protección sólida a mi elemento estructural como tal. Ahora bien, planchas también se utiliza mucho. Hoy día el mercado nacional o en el mercado podemos encontrar muchísimas alternativas de elementos que podríamos implementar a los elementos estructurales para poder forrarlos y darles la protección como tal. ¿Cuál es el problema que tenemos en esto? Y aquí los diseñadores, los arquitectos, pues es donde pegan el brinco al cielo. Y si quieren el edificio en metal es porque quieren resaltar todas las cualidades y las características del metal como tal, para la obra que ellos han visualizado, han diseñado y quieren llevar a culminar ese proyecto. Entonces, si yo vengo y le forro esas estructuras, pues muy factiblemente que me van a matar. Ellos lo que van a querer es el desarrollo de tener esos elementos estructurales expuestos, que se vean, que se luzcan en el proceso, en el proyecto como tal, pero es una alternativa, sí podríamos utilizarlo. Lo que hemos visto nosotros ahora en la pintura entumescente, esta ha sido una de las soluciones para los cuales los profesionales llegan y dicen, bueno, está bien, yo quiero el elemento estructural expuesto, pero a su vez le implemento algún tipo de producto en el cual me desarrolle todo lo que sería la resistencia al fuego. Ahí hay un ejemplo en la imagen de la derecha, donde vemos qué es lo que hace la pintura tumescente. La pintura tumescente la aplicamos dentro de los procesos que debe llevar el sistema del metal como tal, y se le aplica la pintura tumescente y posteriormente, en algunos casos, dependiendo de los fabricantes, permite el hecho de poder dar un acabado al metal como tal. Entonces, en este caso, la pintura tumescente estaría dentro de todos los procesos que se le hizo para el curado y protección del metal, y funciona que en el momento del que este producto de la pintura tumescente, dependiendo de las micras que se le deba de dar para la estructura metálica, en el momento en que ha sido sometido a temperaturas, él se empieza a descomponer y empieza a desarrollar como un tipo de espuma, de marshmallow, dirían algunos, alrededor del elemento metálico, y eso empieza a generar un aislante entre la fuente de calor y el elemento estructural. Entonces se empieza a expandir esa espuma a todo alrededor del elemento que está siendo sometido a temperatura, y esa es la forma en que la pintura tumescente desarrolla la protección a los elementos estructurales. El relleno de los elementos huecos, le vertimos concreto ciertos elementos para poder tenerle resistencia, para poder ver
el elemento y le chorreamos el concreto dentro de esos elementos como tal, ¿verdad? Para poder brindarle muchísimo más resistencia al fuego que se requiere. Estructuras expuestas, sacar la estructura del espacio en el cual yo podría tener un eventual incendio. Entonces yo saco la estructura, la desarrollo, le doy cierto tipo de distancia para que si se me desarrolla un incendio, pues que no quede inmediatamente al alcance de las llamas y de las temperaturas como tal, con una separación, el cual pues arquitectónicamente pues llama muchísimo la atención. A nivel de mantenimiento, pues yo me imagino que los especialistas en metal pues van a tener que intervenir esas estructuras muy frecuentemente porque se encuentran a la intemperie. Entonces son alternativas que se podrían estar brindando para ese tipo de consideraciones. La compartimentación como tal, el hecho de que nosotros desarrollemos ciertas compartimentaciones, efectivamente es porque a la hora de nuestro diseño podríamos llegar a decir, bueno, no, es que yo podría tener un fuego en cierta parte en el cual requiero de que no me pase, de que no me siga subiendo, o que nada más necesito, al brindarle yo la compartimentación, de que el fuego se me desarrolle y solamente ahí lo tenga confinado, no se desarrolle como lo vimos en aquel video donde se desarrolló la combustión súbita, que en el momento que se desarrolle sale hacia la parte externa de la habitación donde se generó y se nos hace ya un fuego sin control porque abarca todo el inmueble como tal, para ver ese tipo de consideraciones. Ahora bien, aquí es donde entramos nosotros a lo que sería lo que nos habla el reglamento de protección contra incendios como tal. Aquí es donde nos dice a nosotros, ok, está bien, ya vimos los tipos, ya vimos que yo requiero cierto tipo de protección, puedo dárselo de una forma activa, puedo dárselo de una forma pasiva, todo el asunto, pero siempre estamos enfocados a que el proyecto va a requerir resistencia al fuego. Bueno, pues analicemos y entremos, abordemos esta parte de lo que nos habla el nuevo reglamento de protección contra incendios para ver qué ventajas y qué consideraciones nos brinda la normativa para este tipo de consideración de la resistencia al fuego en elementos y principalmente en elementos metálicos en acero para no utilizar la pintura etumescente. Pues bien, dentro del nuevo reglamento de protección contra incendios se establece la tabla número 9. Y la tabla número 9 nos hace una aclaración de los tipos, ya lo vimos, 5 tipos diferentes, de los cuales generalmente el tipo 2 es el que más utilizamos en nuestro país y es el más común, el más frecuente, y es uno de los que presentan cierto tipo de consideraciones. Dentro de la tabla establece el tipo como tal y vamos a ver los diferentes 5 tipos de construcción que se tienen. Inmediatamente después vienen 3X. Esas 3X son las resistencias al fuego en horas. ¿Pero qué son esas 3X? Pues ahí viene el detalle. Esas 3X lo que nos diferencia a nosotros es las resistencias al fuego de diferentes elementos dentro del proyecto como tal. Veamos el primer caso. La primera X son la resistencia al fuego que deben de tener las paredes portantes exteriores. La siguiente X son columnas y vigas, arcos. Ese número que esté establecido en ese segundo X va a ser la resistencia al fuego en horas de esos elementos, de columnas, vigas y arcos. Y la siguiente y última X es de pisos y entrepisos.
Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir analizando la resistencia al fuego que nos permite la normativa para este tipo de construcción. ¿Ok? Eso es importante. Ahora bien, otro de los elementos que debemos de considerar es si el inmueble lleva rociadores o no lleva rociadores. Hago una aclaración porque mucha gente llega y dice, ah, bueno, pero entonces yo le puedo poner, no le puedo poner si quiero rociadores porque ahí dice sin rociadores. Eso no es cierto. Eso depende de otra normativa, de la 101, en el cual establece qué edificios, perdón, y qué condiciones requiere que tenga el edificio para poder implementar los rociadores. Bueno, pero es que ahí dice que sin rociadores. Sí, pero si su edificio, según establece la normativa, debe de tener rociadores, entonces nos vamos al de la izquierda, donde dice sí cuenta con rociadores y nos genera ciertas ventajas adicionales. Pero si no cuenta con rociadores y podemos tenerlo sin las características y el sistema de protección, entonces nos van a dar dos parámetros, con rociadores y sin rociadores. La altura máxima en metros que puede tener ese proyecto como tal, ese inmueble, también de a partir de ahora hace una diferencia, hacen diferencias entre si el edificio cuenta con los rociadores o no cuenta con los rociadores como tal. La cantidad de niveles permitidos también. Si nosotros tenemos rociadores, la normativa es un poco más permisiva que si no lo contáramos. Y tiene sentido. Este está protegido con rociadores, este otro no. Entonces, limita ciertos aspectos, pero van a ver que la diferencia no es mayor cosa. Y por último, sería el área máxima por nivel en metros cuadrados de construcción. Eso es algo que necesitamos comprender a la hora en que nosotros vamos a hacer el diseño de nuestro proyecto. Posteriormente también se complementa, y aquí vemos nosotros el ejemplo anterior ya totalmente ejemplarizado en los 5 tipos diferentes de construcciones y en ocupaciones como tal. Veamos un ejemplo. Acordémonos de que nosotros generalmente construimos con el tipo de construcción 2, ¿cierto? Si nos vamos al a la columna del tipo de construcción 2, nos llevamos una sorpresa, que es lo que yo he venido diciendo durante todo este proceso. Yo puedo tener un edificio con 0 resistencia al fuego. Y ahí ustedes lo ven. El primero es que tenga 2 horas de resistencia. La primera columna es que tenga, la primera columna en el tipo 2 establece 2 horas de resistencia al fuego. ¿En qué? ¿Qué significaba el primer 2? De las paredes portantes exteriores, ¿de acuerdo? El otro 2 que existía ahí eran 2 horas de resistencia al fuego en columnas y vigas. Y el otro 2 que continúa es de pisos y entrepisos. Al igual que la siguiente columna que vemos ahí, 1 hora. Perfectamente podemos utilizar o podemos desarrollar, o la norma nos permite desarrollar edificios con que tengan solamente 1 hora de resistencia al fuego con un tipo de construcción tipo 2. Pero lo más importante, la 0, la que no le debemos de aplicar absolutamente nada de resistencia al fuego. La norma le permite a ustedes como profesionales construir edificios con 0 resistencia al fuego. Sí, señores. Ahí ustedes lo ven. 0 de resistencia al fuego en las paredes portantes exteriores. 0 de resistencia al fuego en las columnas y vigas. Y 0 de resistencia al fuego en entrepisos. Una de las ventajas que nos permite la norma, poderlos construir. Ahora bien, tenemos ciertas condiciones que debemos de entender, ¿cierto? Y lo vamos a ver. Veamos el ejemplo de negocios. Ahí vemos nosotros una fila donde dice, un renglón donde dice
negocios. Esa es la ocupación a la cual vamos a diseñar un edificio. Y yo quiero, no le voy a meter absolutamente nada de resistencia a fuego. ¿Qué nos permite la norma? Pues muy bien. La norma nos dice que yo puedo tener un edificio de negocios con cero resistencia al fuego. Y si no tiene rociadores, podríamos construir un edificio. Déjenme poner aquí el cursor. Podríamos construir un edificio de 4 pisos. ¿Vean? Ocupación negocios con cero resistencia al fuego. Con cero resistencia al fuego en la ocupación de negocios, puedo construir un edificio de 4 pisos que no tengan rociadores. Ahora bien, ¿qué significa el 5? Bueno, si el edificio tiene 5 pisos, perdón, si el edificio tiene rociadores, sí me permite la utilización de así más fácil, ¿verdad? Si me permite, si tuviera rociadores, me permite construir un edificio de 5 pisos. Y aquí es donde entra en juego el detalle. Ahora bien, tenemos el tipo de construcción 2, cero resistencia al fuego, 4 pisos si no utilizo rociadores y 5 pisos si utilizo rociadores. Y entonces esto es que yo puedo hacer un edificio de 2.137 metros cuadrados de construcción. ¿No? Son 2.137 metros cuadrados de construcción por piso. ¿Se acuerdan lo que decían? Este monto por piso. Si yo tengo 4 pisos, pues lo multiplico por 4. Y si tuviera 5, porque el edificio está considerado con rociadores, pues entonces tenemos 5 pisos de 2.137 metros cuadrados de construcción. ¿Ok? Para poder. ¿Quedó claro? Hagamos otro ejercicio con cero resistencia al fuego, para que no digan que nosotros encarecemos el proyecto. Cero de resistencia al fuego. Vean lo que tenemos ahí. Vamos a utilizar un tipo de construcción tipo 2 con cero resistencia al fuego como tal. Vamos a usar una ocupación, anteriormente lo vimos con negocios, ahora lo vamos a ver con residencial. ¿Ok? Ahí lo vemos y nos dice, yo la corté, nada más puse el renglón de residencial y los diferentes tipos. Entonces, en residencial, en tipo 2, con cero resistencia a fuego, yo voy a hacer un edificio, o la norma me permite hacer un edificio con 4 pisos, con cero resistencia al fuego. ¿Cierto? Cero. ¿Y cuánta área por piso puedo hacer si le pongo cero resistencia al fuego y sin rociadores? 1.487 metros cuadrados por piso. Con cero resistencia al fuego. Ahora bien, si ese proyecto tiene rociadores, la única ventaja que tengo es que le podría poner un piso más adicional, pero siempre sin sobrepasar los 1.487 metros cuadrados de construcción por piso. ¿Sí? En la tabla que tenemos, la tabla 9, es el compendio completo que tenemos de
todo lo que serían las diferentes ocupaciones, porque no solamente negocios ni residencial van ustedes a diseñar o van ustedes a construir, pues entonces ahí la norma y el reglamento como tal establece las diferentes ocupaciones con el tipo de construcciones que ustedes vayan a desarrollar. ¿Ok? Se nos ocurrió hacer un ejemplo, un ejercicio. Hay un cliente que quiere hacer un edificio de 5,000 metros cuadrados. Lo podría hacer con resistencia al fuego, con cero resistencia al fuego. No sé. Podría ser que sí, como también podría ser que no. ¿Qué es lo que nos dice la normativa? Bueno, vayámonos a ver. La normativa nos indica de que yo voy a construir un edificio residencial de 5,000 metros cuadrados de construcción, que es como lo quiere desarrollar el propietario, con cero resistencia al fuego. Ay, qué madre. No, no lo puedo hacer. Porque me dice que el residencial solamente lo podría desarrollar en 1,487 metros cuadrados, no los 5,000. ¿Estamos fritos? No necesariamente. ¿Y por qué no necesariamente? Porque si yo lo voy a construir en un solo piso, no lo voy a poder hacer con 0 metros, con 5,000 metros, con cero resistencia al fuego. Pero si lo divido en los pisos que me permite la norma, en 4, creo que sí lo podría hacer. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque yo lo desarrollo en 4 niveles, que es como me lo especifica la normativa como tal. En la ocupación residencial, y hago la división de los metrajes tal cual lo podríamos desarrollar. Entonces yo divido los 5,000 metros cuadrados entre los 4 niveles y perfectamente podría hacer yo pisos de 1,250 metros cuadrados de construcción con cero resistencia al fuego. ¿Y por qué lo puedo hacer así? Porque si vemos el recorte de lo que nos permite la norma nos permite 1,487 metros cuadrados. Estoy dentro del rango. Entonces, ¿se puede o no se puede construir con cero resistencias al fuego? Sí, señores. Ustedes son testigos de que ahorita lo acabamos de hacer. ¿Se acuerda que les dije que después íbamos a ver la otra parte de la foto? Esa era la otra parte de la foto. La estructura colapsó. La estructura donde estaba el bombero, donde estaba esta señora y la chiquita, colapsó. La señora murió, desgraciadamente. La chiquita, pues, no murió porque le cayó encima a la señora y opacó el golpe que ella se podría haber llevado, pero la señora sí falló, y sí falleció. Y esto se debió porque ustedes ven ahí, hasta vean la maceta de la estructura donde viene cayendo. Si hubiera tenido resistencia al fuego, muy factiblemente esa señora se hubiera salvado. Señora, muchas gracias. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer en el Cuerpo de Bomberos es tratar de concientizar y ver que hay ciertas alternativas y las normativas nos permiten jugar con
este tipo de condición para poder ver que no solamente encarecer las construcciones como tal, sino que es el hecho de poder ver alternativas que se presentan, pero también vimos que hay columnas en las cuales le podíamos dar una hora de resistencia al fuego o 2 horas de resistencia al fuego, y vamos a ir incrementando tanto en áreas como en pisos como tales. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna consulta. Queremos darle las gracias al ingeniero Guillermo Chacón por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. Ya tenemos 2 consultas por acá. La primera es de don Eliud Palavacini. Dice, la norma como tal indica que los elementos estructurales en acero deben ser tratados para garantizar la resistencia al fuego. ¿Cómo determina la inspección que la pintura es retardante al fuego? Lo indico en obras como naves industriales, centros comerciales, ventas de combustible. Una certificación, solo papel o una prueba técnica, ¿esto por cuánto se presta para inducir a errores o falsedad? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, nosotros para poder, si usted va a implementar la resistencia al fuego, nos lo va a indicar dentro de los planos que usted va a tramitar y va a firmar. Inducir al error, bueno, también dentro de los procesos de la inspección, nosotros le vamos a solicitar las fichas técnicas y ver cuál es el tipo de producto, primero que todo para ver el asunto de la certificación y si cumple con lo que usted tramitó en los planos originales. 2, si hacemos las medidas de las películas como tales en las licras, se cuenta con los dispositivos para poder determinar, por eso le solicitamos las fichas técnicas para saber cuántos son las licras de espesor para brindar las horas requeridas de resistencia al fuego y poder hacer las mediciones y las comparaciones de los productos como tal. Y la tercera es la que más me preocupa. Nosotros como profesionales firmamos y damos fe como declaración jurada que lo que estamos construyendo está basado en los planos. No sé si nos jugaríamos como profesionales, no como bomberos, porque soy autoridad competente, entonces llego a velar porque eso se cumpla, pero como profesional, no sé si nos jugaríamos ese chance, sinceramente, porque estaríamos aquí nosotros en problemas en el CEPIA con ese tipo de trámites de denuncias, y sí se han realizado por parte del cuerpo de bomberos como tal, en los cuales no se desarrolla. Lo ideal es estar en red y estar en lo correcto, y es lo que nosotros queremos desarrollar. Nosotros damos fe de que lo que vamos a construir está bien y se va a hacer tal cual está en planos. La siguiente consulta es de don Andrés Mora Barrantes. En el caso de la pintura intumescente, se aplica en el proceso constructivo, pero las pinturas que he visto en la ficha técnica indica que se debe de pintar cada año, por lo cual hay partes de la estructura que no se pueden pintar de nuevo por espacios incómodos. Y esto en el caso de que el propietario haga ese mantenimiento. Esa es una buena indicación para Marco. Lo que pasa es que si hemos visto, si hemos analizado y si hemos trabajado pinturas en las cuales la aplicación se desarrolla y dura cierto periodo de tiempo. Nosotros los utilizamos en las instalaciones como tal y efectivamente se aplicó in situ a la hora que se desarrollaron los elementos, después se armaban y se retocaban las partes. Pero esa otra que me dice don Marco, no la conozco, pero es algo que debemos de tener pendientes y saberlo. Si utilizamos pintura tumescente, ya vimos cuál es el proceso para utilizar cero resistencia al fuego. Ustedes son los que deciden el diseño de ustedes. La siguiente consulta de don Roger Sánchez dice, el correo que se dio en la clase anterior, ¿se puede hacer consulta referente al reglamento o solo para proyectos en trámites de APC? Don Roger,
¿Cuál era el de planos? ¿O bomberos? Vamos a ver si Sí, me... sí, creo que fue la de planos. Don Roger, ahí usted hace las consultas que requiera y considere pertinentes. Indiscutiblemente es un correo para poder facilitarles a los profesionales la ayuda que requieran, interpretación, consideraciones especiales, qué sé yo, o sea, proyectos de proyectos hay en ese país y los profesionales hoy día en realidad son muy ingeniosos y la verdad es que eso es sumamente interesante y a todos, no solo a nosotros, sino a ustedes como diseñadores, también es necesario el estudiar la norma, el indagar, el ver más en literatura para poderle dar una solución al problema que se nos está presentando. ¿Resumen? Sí, señor. Ahí también puedes hacer las consultas que requieras. Bueno, esas eran las consultas que teníamos por el momento y nadie ha levantado la mano para poder darle la palabra. Si gusta, don Guillermo, puede dar unas palabras de cierre mientras yo paso la encuesta para que los y las participantes puedan ir llenando. Bueno, repito, esta es mi segunda ocasión, bueno, le da la tercera, porque la primera tuvimos fallas técnicas ahí con esto y gozamos doña Carol y yo con ese aspecto. Señores, para el cuerpo de bomberos es un gusto el que nos inviten, el poder participar. Hoy día también aquí paralelamente se está desarrollando otro proceso en el CEFIA, en el CIEMI, en el colegio CIEMI, donde se está desarrollando también temas de protección contra incendios. Explotemos, indaguemos, y yo con mucho gusto podré venir acá, como les dije, a nivel virtual, a nivel presencial. Dentro de la oficina también tenemos otros compañeros que son ingenieros civiles y tenemos por seguro que estamos en entera disposición de poder venir. Es un gusto el conocer, el aprender, en el mercado, en la calle andan profesionales que tienen un conocimiento tan grande que es importante. Lo que siempre yo he dicho, si yo tengo el conocimiento y no lo comparto, de nada sirvió. Entonces, seamos agentes multiplicadores de ese conocimiento y que los profesionales empiecen a trabajar y a conocer para ver si el porcentaje de rechazo de los proyectos tramitados ante la APC empieza a bajar porque consideramos que las universidades, la cátedra de las universidades debemos de trabajar para poder impartir esos cursos a nivel de educación superior. Ya que algunos no tuvimos la oportunidad de conocerlas a nivel de universidades, tenemos la facilidad que nos brinda el colegio, el CEFIA, y debemos de explotarlos. Yo estoy en entera disposición de colaborar, de ayudarles, de todo lo que se necesite. El Cuerpo de Bomberos siempre ha querido y siempre ha sido su filosofía el poder desarrollar las intervenciones y las ayudas. Hay proyectos totalmente atípicos. Ejemplo, la fábrica de hidrógeno de Pinchán. Nunca lo habíamos analizado, nunca la vimos venir, sinceramente, y tuvimos que estudiarnos la NFPA 2, que habla sobre el hidrógeno. Entonces, señores, cuenten con que el Cuerpo de Bomberos está al alcance de brindarle la colaboración, la ayuda, y al colegio, con muchísimo gusto estaremos las veces que se requieran impartiendo capacitaciones y conversando. La verdad es que no solamente charlas, una buena taza de café y con una buena tertulia, resolvemos muchísimos problemas. Muchísimas gracias. Y don Roger levantó la mano. Adelante, don Roger. Buenas tardes, don Guillermo, ¿cómo está? Un gusto. Sí, bueno, don Guillermo, unas tres consulticas, no sé si me oye bien. Sí, perfecto. Sí, gracias. Es que, bueno, viendo el nuevo reglamento para contra incendios, digamos, o sea, lo que he visto es que a veces uno le queda como unas dudas
con el reglamento, porque a veces, bueno, el reglamento yo lo estaba revisando y está muy claro, pero a veces uno se pierde un poco en el reglamento porque dice, bueno, tal normativa, esto, refiérase a la NFPA, artículo número tal. Entonces, no sé si tal vez después del reglamento se podría hacer como un manual que sea como más interactivo, más fácil, porque uno lee el reglamento y dice, bueno, este es referente al artículo tal de la norma 101, este es referente a la norma tal, entonces uno está leyendo el reglamento y después tiene que irse a buscar la normativa tal. Entonces, que tal vez fuera como más fluido, como más corrido cuando uno lee el reglamento, digamos en ese sentido. Después lo otro también, como tal vez... Don Roger, si no le voy contestando porque si no, me da las 3 y se me olvida de una. Ok. ¿Le parece? Don Roger, vea, estamos totalmente de acuerdo y acordémonos de que la normativa, la NFPA es lo que prevalece. El reglamento es lo que establece excepciones como tales. Si bien es cierto, la normativa es lo que a nosotros nos va a dictar qué es lo que debemos de hacer y el reglamento sería el cómo podríamos desarrollarlo con el asunto de las normativas. Hemos visto y se nos han acercado muchos profesionales, tal caso, otro ejemplo es el suyo, y hemos tratado de ir viendo ver cuál ha sido, cómo podemos desarrollar este tipo de procesos un poco más ilustrativos también, en el cual para poder desarrollar algún tipo de imágenes, consideraciones de los cuales podemos ir implementando y acordémonos que también el reglamento a la ley 8228 también establece de que estos reglamentos periódicamente se deben de analizar y se deben de ir actualizando. Entonces, son cosas que ya tenemos mapeados, queremos ir tratando de implementar y lleva un ratillo, pero esta idea, téngalo por seguro, que la recalco nuevamente con lo que usted me está diciendo y con otras sesiones que hemos tenido con otros profesionales que se han acercado y nos han dicho, mira, esto podría ser una buena alternativa y la verdad es que consideramos que es una excelente idea. Como un hecho, Roger, que lo vamos a tratar de implementar, ¿no? Sí, en esa misma línea de ideas pensaría también, o sea, como hacer un manual ilustrativo que diga, bueno, que diga, bueno, para hacer un compartimiento, para hacer paredes cortafuego, para hacer esto, que vengan ejemplos, así como la exposición que usted acaba de hacer, que está muy claro para los edificios de la resistencia en viviendas y esto, tal vez poner ese manual que venga un poco ilustrativo y también poner ejemplos, porque a veces la norma dice esto y esto y esto, pero a veces uno ocupa para tener más claridad poner también varios ejemplos, como usted puso, el de la resistencia, esto y lo otro. En el limbo, digamos, o sea, en el limbo cuando sacaron el reglamento de construcciones y también el de fraccionamiento, ellos sacaron un manual, o sea, sacar un manual ilustrativo. Entonces el manual ilustrativo es como Una guía muy rápida, claro ¿no? con los ejemplos. Entonces tal vez si ustedes hay bueno, uno sabe que pasan muy ocupados, que tal vez eventualmente sea algo como videos, como tal vez un manual, algo ilustrativo. En la página de ustedes yo he visto, bueno, vi un día eso que tiene un par de videos sobre las salidas de emergencias y todo eso. Entonces tal vez implementar. Ah, bueno, vi solo dos. Sí, Pero, ya. Y vamos subiendo paulatinamente, ya tenemos 5. Y la ok, idea, perfecto. Sí, me entonces, gusta, me gusta que la visitan, que llegan a ver, ese es el objetivo de esos videos, por lo menos ir generando eh, no conciencia, sino el enfoque que nosotros queremos dar normativamente para esos casos. Excelente. sí, no, entonces sería eso, como esa sería mi intervención, como ese manual ilustrativo, tal vez en físico, digital, en videos, todo, para que uno tuviera las cosas más claras. Y la otra consulta es que si desde el Departamento de Bomberos, eh, tal vez hacer como un curso sobre este reglamento. Yo sé que al CEFIA dan cursos, eventualmente en la UCR también, la Escuela de Ingeniería, Educación Continua,
también dan cursos, pero no sé si desde el Cuerpo de Bomberos propiamente han pensado como dar cursos sobre sistemas, todo esto sobre el reglamento de incendios. En realidad, sí los damos. Yo estoy casado aquí con el SIC, entonces voy a insistir, le voy a caer mal a doña Carol para seguir presionando y presionando para que los demos aquí, ¿cierto? Y poderlos tener, si bien es cierto, nosotros somos parte de todo el CEFIA como tal. Entonces, también es interesante si se requiere que los impartamos allá en ingeniería, los impartimos, si requieren la academia, alternativas hay, y estoy totalmente seguro que el SICI y el CEFIA pues van a estar totalmente anuentes a desarrollar esto. La verdad es que yo le dije a doña Carol, soy como un gato, la verdad es que me sacan por la puerta, pero me voy a meter por la ventana para ver si podemos, promovemos el asunto de este tipo de capacitaciones, porque son indispensables y queremos llevar este conocimiento a todos los compañeros y a todos los colegas, para que eso se desarrolle. Cuéntame, yo con mucho gusto me caso con la idea. Gracias. Buenas tardes. Bueno, creo que esas eran las consultas que teníamos, don Guillermo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta tarde. Gracias de nuevo al ingeniero Guillermo Chacón y le tomamos la palabra. Sepa que pronto tendremos un curso sobre la normativa de contraincendios. Así que estén atentos a las redes sociales o a la página web del colegio. Sin más, entonces damos por finalizada la conferencia de este día y recuerden que queda grabada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Tengan todos muy buenas tardes.